Muy bien, sean todos muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. A los que nos visitan tal vez por primera vez, mi nombre es Luis Mantilla, soy uno de los pastores de Iglesia Bíblica Dios Soberano. Sean bienvenidos. A los que ya nos han visitado también, que el Señor les bendiga. Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con esta enseñanza, con este estudio. Ustedes saben que estamos siguiendo una predicación consecutiva, expositiva de la carta de Pablo a los romanos. Y en esta ocasión nos encontramos en el capítulo 2 y vamos a estar mirando entonces del versículo 17 al 24. Amén. Entonces, acompáñenme ahí con sus Biblias, mis hermanos, al versículo 17 al 24. Dice así, mis hermanos, la palabra del Señor. Romanos 2, versículos 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hasta aquí dejamos la palabra. Me acompañan en una corta oración, mis hermanos. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, bendito Señor, que hemos podido adorarte y bendecirte. Y ahora te queremos rogar, Señor, que asimismo nos permitas meditar en tu palabra, en lo que tú has hablado a nuestras vidas, en lo que tú has hablado a mi vida, Señor, que me permitas compartirlo con mis hermanos y que sea tu palabra, bendito Señor, redarguyendo, confrontando, animando, bendito Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, bendito Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, antes de empezar este tema, quiero decirles que al estarlo haciendo, al estarlo preparando, me sentí bastante confrontado con la palabra del Señor, ya que en una parte, en el versículo 21, el apóstol dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, me estaba hablando a mí mismo el texto. Así que quiero que ustedes tomen en cuenta esto, de que todo lo que vamos a compartir, primeramente el Señor me lo ha hablado a mí, primeramente el Señor me ha confrontado a mí, y eso es lo que yo quiero compartirles también a ustedes, mis hermanos. A modo de introducción, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo ha venido hablando en los versículos anteriores a un fariseo religioso, a estos religiosos de la época que confiaban en su propia justicia, en contrario a los gentiles que no tenían la ley o que no conocían a Dios. Y Pablo estaba señalándoles a ellos que lo único que estaban haciendo era atesorar ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Les ha dicho que no se engañen pensando que ellos iban a escapar del juicio de Dios. Por ningún momento ellos tenían que pensar de esta manera, porque ellos pensaban que por sus propias obras, por su propia justicia, lograrían escapar de la ira de Dios. Entonces, lo que Pablo les estaba diciendo es que Dios en su momento va a dar el pago tanto a gentiles como a judíos, seas un pagano, seas uno llamado del pueblo de Dios, todo el que hace lo malo, todo el que detiene con injusticia la verdad de Dios, a su tiempo recibirá lo que ha sembrado. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo en los versículos anteriores. Asimismo, Pablo les estaba diciendo que el que conoce la ley, pero que voluntariamente transgrede la ley, no quedará sin castigo. En este caso, mis hermanos, es del tipo de personas a los que Pablo está teniendo en mente al escribir esta carta y que está específicamente en estos versículos que hemos leído. Personas que tienen un más alto concepto de sí mismo que el que realmente deben tener. Personas que confían en sí mismos en lugar de confiar en Dios. Personas que son religiosas, aparentemente piadosas, pero que son hipócritas porque no practican
lo que predican. Eso es lo que tiene el apóstol Pablo en mente. En pocas palabras, mis hermanos, yo quiero que usted no se desconecte pensando que como este texto habla a judíos, no nos habla también a nosotros, porque todos estamos ahí. Pablo ya ha acusado a los judíos, a los gentiles, a todo el mundo, y en ese saco estamos todos nosotros, porque nosotros también somos pecadores. Entonces, no nos desconectemos pensando que como es dirigido a los judíos, que eran religiosos y se jactaban de la ley, esto no tiene nada que ver conmigo. No, tiene mucho que ver. Así que vamos de esta manera, mis hermanos, a escuchar la palabra de Dios y quiere el Señor hablar a los suyos, a que nosotros podamos examinarnos en nuestro corazón si de alguna manera estamos confiando en nuestra propia justicia o estamos verdaderamente poniendo nuestra confianza en la obra que Cristo ha hecho a favor de nosotros en la cruz. Y para esto entonces vamos a ver el ejemplo de este pueblo judío, de estos religiosos judíos, y vamos a mirar en el primer punto un pueblo privilegiado, un pueblo privilegiado. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17, les dice: he aquí tú llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Recordemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo tiene en mente estas personas nacionalistas judías, personas que confiaban en esto de una manera tal vez correcta, o más bien que lo que estaban haciendo ellos era enorgullecerse de lo que ellos eran, de ser una nación judía, de ser un pueblo escogido por Dios. Y esta seguridad que ellos tenían les daba un cierto orgullo a jactarse de lo que ellos en realidad eran. Y si nos ponemos a considerar, mis hermanos, la verdad que ellos tuvieron un gran privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. Tuvieron muchos privilegios. De hecho, si tú te juntaras hoy con un judío y te pusieses a hablar de su historia, de lo que son ellos, de lo que Dios ha hecho con ellos, un judío te diría: ¿no sabes tú que nuestro padre Abraham fue llamado amigo de Dios? Te diría: ¿no sabes tú que Dios habló a nuestros padres Isaac y Jacob? ¿No has escuchado de José o del gran Moisés, cómo siendo enviado por Dios nos liberó de la mano de Faraón? ¿No has escuchado de la relación que tenía nuestro gran rey David y cómo por medio de él prometió el Señor que vendría el Salvador de este mundo? ¿Acaso no has escuchado lo que dijo Dios por medio de uno de sus profetas llamado Amós en el capítulo 3, versículo 2, que les dijo: solo a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra? ¿No asegura esto el amor permanente de Dios para con su pueblo Israel? Te diría un judío religioso, amante de su tradición. En efecto, mis hermanos, el pueblo judío fue tomado por Dios como su especial tesoro. Él tuvo un trato especial con ellos, pero esto fue por puro afecto soberano de su voluntad y de su amor. En el Éxodo capítulo 19, versículo 6, el Señor les dijo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. A nadie se le había dicho esto antes, solo a este pueblo que el Señor levantó. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en esta misma carta, en el capítulo 9, versículos 3 y 5, mire lo que dice acerca de los judíos. Romanos 9, versículos 3 y 5, dice el apóstol Pablo: porque yo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quien, según la carne, hablando ya futuramente, procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Ahora, mis hermanos, como yo les decía antes, esto era un gran privilegio que ellos tenían y podían de alguna cierta manera jactarse de esto que Dios había hecho. El problema era que ellos llegaron a enorgullecerse de tal manera que comenzaron a mirar a los demás pueblos, a las demás personas, por encima del hombre, pensando que ellos eran especiales y no eran como los demás. De hecho, se dice que en las oraciones que ellos tenían una oración muy conocida que decían: gracias Dios porque no me hiciste como un asno, o gracias Dios porque no me hiciste como una mujer, o gracias Dios
porque no me hiciste como un gentil o como un publicano. Ellos menospreciaban a las demás personas de tal manera. Y decían, gracias porque me hiciste judío. Y se creían orgullosos de lo que tenían. Pero mis hermanos, el Señor mismo les advirtió acerca de esto y les dijo que no se enorgullecieran en su corazón. Miren lo que les dijo el Señor en Deuteronomios capítulo 7, versículo 7. Les dijo, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes el pueblo más numeroso de toda la tierra, pues ustedes eran el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó por mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre. Por puro amor y por pura misericordia. No se crean más que nadie, les estaba diciendo aquí el Señor. Pero esta nación, mis hermanos, en parte olvidó esta verdad, se llenó de orgullo de su nacionalidad y dejó que esto invadiera su corazón para mirar a los demás de una manera menos que ellos. Hubo un hombre, de hecho, si ustedes recuerdan, que dijo, yo soy judío con motivos de orgullo. Un hombre llamado Jonás, que dice que cuando estaba huyendo de la mano de Dios, de lo que el Señor le había mandado, cuando le dijeron los hombres que iban en la embarcación con él, ¿tú quién eres? Jonás dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero lo hizo de una manera orgullosa. El punto es que este hombre que temía a Dios, que conocía a Dios, estaba huyendo de la voluntad de Dios y no estaba obedeciendo lo que su Dios le estaba mandando hacer. Esos judíos, mis hermanos, entonces sentían cierto orgullo, pero también una falsa seguridad en su postura delante de Dios. Porque ellos decían, como dice el versículo 17 que les dijo Pablo, ustedes se apoyan en la ley, tienen su confianza en la ley, que han recibido la ley. Creían que por tener la Biblia o por tener, en este caso, la Torá debajo del brazo, eso los hacía especiales delante de Dios. Ellos pensaban que por memorizar o recitar ciertos pasajes bíblicos al dedillo, eso los hacía especiales delante de Dios. Ellos se jactaban de conocer supuestamente la voluntad de Dios, de saber qué es bueno y qué es malo, y se confiaban de que eran la luz de los que estaban en tinieblas, maestros de los que no conocen la palabra de Dios. Ellos decían, cuando veían una persona nueva venir como prosélito que hacían ellos a las personas que no eran judías, les decían, mira, yo llevo años yendo a la iglesia. Yo conozco un montón de pasajes de la Biblia, te los puedo recitar de memoria. Yo conozco y me he leído libros de cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia, y si tú quieres yo te puedo enseñar. Y de esta manera orgullosa hacían las cosas, pero todo esto era algo intelectual, ya que en la práctica ellos no tenían, mis hermanos, una obediencia sincera en amor a Dios, una aplicación en sus vidas por amor a lo que Dios realmente había hecho con ellos. Esto entonces nos lleva a pensar a nosotros de esta manera. ¿Qué nombre tienes tú realmente? ¿Cómo tú te haces llamar? ¿Cómo tú te presentas delante de los demás? ¿O cómo tú pretendes ser visto o conocido por los demás? A lo mejor, al igual que el judío religioso, tú puedes responder cuando alguien te pregunta, ¿tú de qué religión eres? Yo soy cristiano, nacido de nuevo, orgullosamente reformado, orgullosamente bautista, conocedor de las doctrinas de la gracia. Pero lamentablemente viviendo como un pagano. ¿Qué consistencia tiene esto? Si tu vida no honra el nombre que llevas, entonces solamente tienes un sobrenombre. ¿Será que tienes nombre de que vives y estás muerto, como le dijo el Señor a las iglesias en Apocalipsis? El texto que leímos al inicio en Santiago, mis hermanos, Santiago capítulo 1, versículos 25 al 27, dice que el que ha mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en sus hechos. Dice, si tú has considerado en la perfecta ley de Jehová, si tú conoces la palabra de Dios, si tú verdaderamente has sido instruido por la ley, debes perseverar en ella. Perseverar significa una vida constante en la palabra de Dios, en obediencia, en amor a Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, conociendo el corazón de estos religiosos judíos que se jactaban de los privilegios que tenían, pero que no tenían una vida práctica de lo que ellos estaban enseñando, sino un mero conocimiento intelectual,
comienza a confrontarles haciéndoles unas preguntas retóricas. Y si ustedes saben, una pregunta retórica es una pregunta que lleva en sí mismo la respuesta. Cuando alguien te pregunta algo, esa pregunta lleva ya la respuesta que quieres darle. Y Pablo comienza a hacerles unas preguntas retóricas que efectivamente van a confirmar que estos hombres eran hipócritas delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, mis hermanos, para pasar a considerar un segundo punto, yo quiero decirles algo. No sé si ustedes se recuerdan, antiguamente las abuelitas, cuando uno estaba enfermo, hacían unos remedios un poco que eran como amargos y feos, pero que eran necesarios. Y cuando nos lo daban, nos decían, no te gusta, pero te va a hacer bien, ¿verdad? Sé que no te gusta el sabor, lo vas a sentir amargo, pero te vas a curar, te va a hacer bien. Pues mis hermanos, en este momento vamos a meditar en esto de esta manera. Tal vez no nos guste lo que la palabra de Dios nos va a decir, pero es necesario que lo escuchemos. Es necesario atender a lo que el Señor nos dice. Y mi segundo punto, entonces, a modo de pregunta, es: ¿practicas lo que predicas? Si alguien abriera una ventanita que entre un poquito de aire, se lo agradecería, por favor. Y aquí, mis hermanos, vamos a enfocarnos en este texto que es extremadamente necesario e importante para nosotros. Mire lo que dice el versículo 21 al 24 de nuestro texto. Dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Le está diciendo Pablo al judío religioso. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Mis amados hermanos, es importante que nos enfoquemos en esto, porque si nosotros somos sinceros, así como en la época de los fariseos y religiosos hubo muchos hipócritas entre el pueblo, así hoy en día en las iglesias también hay hipócritas, incluidos los pastores. Hay todavía hipocresía dentro de la iglesia, mis hermanos. Por eso será necesario que tú y yo nos examinemos a la luz de la palabra de Dios, de lo que ella nos está diciendo y hablando en este día, ya que por si usted no lo sabía, una de las características principales de un hipócrita es que él no se autoexamina a sí mismo. El hipócrita es experto en examinar a los que están al lado, a los que están alrededor y apuntarlos con el dedo, pero nunca se autoexamina en su propio corazón. Si usted notó, hasta aquí el apóstol Pablo les ha venido diciendo a estos fariseos religiosos: ustedes son hipócritas, ustedes son orgullosos, se están autojustificando de tener un privilegio y están siendo engañados hasta el día de hoy porque no están practicando lo que están enseñando, porque no se examinan a ustedes mismos, y lo único que podría librarlos de ese autoengaño es que ellos verdaderamente se examinaran en su corazón y reconocer así su pecado delante del Señor, para que entonces ellos dejen de confiar en su propia justicia y pongan su confianza en la justicia de Cristo, que es la única que puede salvar al pecador arrepentido. Dijimos entonces que el apóstol Pablo iba a hacerles ver su verdadera condición delante de Dios a estos hombres por medio de unas preguntas retóricas, y vamos a irlas mirando y analizando cada una de estas 3 preguntas que el apóstol Pablo le hace. Y al final vamos a tener una aplicación para nosotros al día de hoy, para nuestras vidas. Entonces, mire la primera pregunta retórica que el apóstol Pablo le hace. Le dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Los judíos, mis hermanos, aunque tenían una apariencia de piedad externa y hacían largas oraciones por las plazas para que la gente los viera que ellos son puros y santos, por el mero hecho de conocer la ley de Dios que dice no robarás, ellos practicaban el robo. Esto no les eximía de esto, mis hermanos, porque ellos robaban también en su época. E incluso el Señor Jesucristo los condenó y les dijo lo que ellos hacían. Acompáñenme conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 14. Mire lo que el Señor les dijo a los fariseos de aquel tiempo. Mateo 23, 14 les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ellos eran hombres que tenían la ley, que oraban por el pueblo, que enseñaban, instruían al pueblo, que decían tener estos privilegios, que conocían este mandamiento de no robarás, pero ellos robaban. Mire lo que dice un comentario bíblico acerca de este pasaje. Dice, la frase devorar las casas de las viudas significa estafar codiciosamente a las viudas con sus propiedades. En la antigüedad, las viudas tenían poco o ningún poder en los tribunales. No era raro que un marido nombrara en su testamento a un experto legal judío, es decir, a un escriba, a un fariseo, para que fuera él el administrador de los bienes de su viuda. Esencialmente, esto le daba al ejecutor la autoridad para supervisar las finanzas y los bienes de la viuda. No sería difícil entonces para un abogado corrupto encontrar formas legales de engañar a una viuda para quitarle su casa y otras propiedades, y esto es precisamente lo que estaban haciendo los religiosos judíos. ¿Qué más hacían estos hipócritas fariseos según el apóstol Pablo? Les dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Algunos, mis hermanos, judíos de aquella época, fariseos, practicaban el adulterio físico. Tenían relaciones sexuales con personas que no eran su esposo o su esposa. Pero otros cometían adulterio de corazón. Es decir, que no tenían relaciones sexuales físicas, pero en su mente sí las tenían. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 27. ¿Lo recuerdan? En el Sermón del Monte, el Señor les dijo, ¿oísteis que fue dicho, no adulterarás? Y el fariseo podía decir, amén, yo escuché y lo enseño. Pero ¿qué es lo que les dice el Señor en el 28? Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aunque no hayan llegado al acto físico, ellos también cometían adulterio por el mero hecho de imaginarse ese tipo de cosas. La siguiente acusación que les hace está en el versículo 22b y les dice, ¿tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Ustedes saben, mis hermanos, que cuando el pueblo judío volvió de la cautividad babilónica, ellos quedaron hastiados de la idolatría y de la adoración que ofrecían esas personas a sus dioses en aquella nación. Y obviamente ellos no adoraban ídolos e imágenes semejantes como está escrito en la ley también. Sin embargo, según la ley, cuando ellos invadían las ciudades que ellos iban conquistando y que practicaban ciudades que practicaban la idolatría, ellos tenían que quemar todo, incluidos los ídolos, incluido todo lo que los pueblos ofrecían a esos ídolos que les llevaban como sacrificio. Esto lo dijo ya el Señor en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, por la mano de Moisés. Mire lo que les dijo. Les dijo, quema a sus ídolos en el fuego, y no desees la plata ni el oro que está en ellos, ni te quedes con ellos para no resultar atrapado por ellos. Porque el Señor tu Dios odia los ídolos. No lleves ninguno de esos ídolos a tu casa, y así evitarás que Dios te odie también a ti, pues Dios los odia también a ellos. Ellos tenían claro esto. No adorar ídolos es una abominación al Señor y nosotros no adoramos ídolos. Pero estos judíos, mis hermanos, lo que hacían era que cuando saqueaban esos templos donde había dioses falsos, se cogían el oro y la plata que la gente les dejaba y ellos se hacían fundición para ellos y se hacían ellos mismos joyas para ellos mismos y negociaban con ese tipo de cosas. Otros, aunque aborrecían los ídolos y no los adoraban, como dice la palabra de Dios, muchos de ellos eran artífices y talladores de imágenes, y lo que hacían era que las construían y decían, nosotros no los adoramos, eso es abominación al Señor, nosotros solamente las hacemos, y las vendían, tenían negocios de venta de ídolos. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando les dice, tú que dices que no se ha de orar a ídolos, comete sacrilegio. Ese es el sacrilegio que ellos cometían, mis hermanos. De alguna manera estaban también invalidando o estaban en contra de la ley de Dios. Y no conformes con esto, para rematar, Pablo les confronta y les dice, tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios?
Esos judíos, mis hermanos, habiendo tenido el privilegio enorme de haber recibido la ley de Dios, tenían la responsabilidad enorme también de ser luz para las demás naciones, de saber comunicar la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho, con su propia vida. Sin embargo, a causa de su hipocresía, lo que ellos hicieron más bien fue alejar a las personas de conocer al Dios verdadero, porque ellos no daban ejemplo de lo que supuestamente decía la ley con sus vidas. Y ellos, mis hermanos, en lugar de glorificar y exaltar el nombre de Dios, se convirtieron en piedra de tropiezo para las demás naciones. De tal manera que el nombre de Dios era blasfemado por los gentiles a causa de ellos. La gente veía al pueblo de Dios, a los judíos, andar por el desierto, andar en las ciudades, y en lugar de glorificar a Dios por ver vidas transformadas, vidas santas, vidas que mostraban la voluntad de Dios, se burlaban de ellos y menospreciaban a nuestro Dios, porque ellos no estaban mostrando lo que Dios verdaderamente quería que mostrara. Entonces, mis hermanos, con estos argumentos el apóstol Pablo les deja ver a estos judíos religiosos que ni el sobrenombre de judío, que el hecho de que tú te apoyes en la ley, ni de que tú creas que la ira de Dios no va a venir sobre tu vida, te va a salvar de alguna manera. Es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo aquí. Todo lo contrario. Esto mostraba que ellos eran doblemente responsables y tenían doble condenación por lo que estaban haciendo. Porque al que mayor privilegio recibe, mayor cosa se le demandará delante de Dios, mayor responsabilidad. Ahora, todo esto que hemos venido diciendo, mis hermanos, ¿cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Cómo podemos tomar el ejemplo de los judíos y aplicarlo para nosotros? Lo primero que debemos entender, mis hermanos, es como le dije al principio, es que aunque esta sección se dirige específicamente a los judíos, no deja de ser importante también para nosotros en la actualidad. ¿Saben por qué? Porque ahora nosotros, como creyentes, como cristianos, mujeres y hombres que hemos recibido el Evangelio por gracia y hemos sido transformados por el Señor, nosotros también tenemos en nuestras espaldas un gran privilegio. Tenemos un gran privilegio. El problema, mis hermanos, es que al igual que los judíos, muchos cristianos en todas partes del mundo tienen un corazón cargado de orgullo, tienen un corazón cargado de hipocresía y autojustificación, porque ellos dicen, yo soy cristiano. Yo soy cristiano, es decir, yo ya no soy como los demás que están a mi lado. Yo no soy como el borracho ese que está en la esquina. Yo no soy como la mujer aquella adúltera. Yo ahora soy cristiano. Y muchos de ellos tienen frases y oraciones de los puritanos del siglo XVI y las pegan en su Facebook, en su WhatsApp, y se creen mucho más que los otros que no las tienen o que no las conocen. Pero al igual que el apóstol Pablo, yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo ahora, tú que dices ser cristiano, tú que dices que tienes la ley de Dios y el discernimiento de la voluntad de Dios, tú que le dices a los demás lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios, tú que eres un cristiano reformado, bautista, confesional, y que enseñas el 7º mandamiento que dice, no robarás, ¿robas? Y alguno puede decir, no, yo no he robado, yo no robo. ¿Cómo se le ocurre? Yo no soy ladrón, yo no soy ladrona. Pero yo te pregunto de esta manera, ¿cumples tú con los horarios de tu trabajo correctamente? ¿O llegas tarde? ¿O te sales más temprano? ¿O alargas tu hora de comida? En vez de 1 hora te quedas 2. Pues si tú estás haciendo esto, tú le estás robando a tu jefe el tiempo de trabajo. Y esto te convierte en un ladrón. Tú le robas a Dios cuando no le dedicas el tiempo que Él merece. Cuando tú prefieres malgastar tu tiempo haciendo otras cosas, como estar metido en tus redes sociales, scrolleando, como le llaman ahora, viendo short que te propone YouTube o la página de red social que tú tengas, y pasas horas y horas, tú le estás robando el tiempo que se merece Dios. Porque un ídolo no solamente es adorar una imagen, un ídolo es todo aquello que te quita el tiempo que le pertenece a Dios. Y en ese sentido tú le estás robando a Dios. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas porque no pagas tus impuestos? ¿O no eres transparente con tu declaración anual? ¿Y prefieres ganarte tu dinerito a lo negro para que nadie se entere? Pues tú le estás robando al Estado también. Y estás incumpliendo con la ley establecida en este país. Tú que enseñas el 6º mandamiento que dice, no cometerás adulterio,
¿adulteras? No, pastor, yo nunca le he sido infiel a mi esposa, a mi esposo, yo nunca he estado con otra persona que no sea ella. Pero ya leímos lo que dijo el Señor en Mateo. Solamente con tu pensamiento ya has adulterado en tu corazón. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque todos, hombres y mujeres, hemos tenido malos pensamientos y hemos pecado y transgredido la ley de Dios aquí en nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos caído en la trampa de la pornografía? Incluido mujeres. Se estimula que hoy en día está comprobado que un 36% de mujeres también consumen este tipo de cosas. Así que estamos incluidos todos, mis hermanos. Mirar este tipo de contenido nos convierte en adúlteros a los que estamos casados, porque cuando estamos mirando eso, estamos deseando eso y estamos codiciando en nuestro corazón, y de esta manera pecamos contra Dios. Mis amados hermanos y hermanas que me escuchan, nosotros tenemos un gran privilegio de haber conocido la sana doctrina. Gloria a Dios que el Señor nos ha rescatado y tenemos una iglesia donde se predica la palabra de Dios, la sana doctrina. Somos una iglesia reformada, pero también tenemos la responsabilidad de ser luz y testimonio para los inconversos, y esto incluye tu propia familia, porque en tu familia también hay inconversos, ¿verdad? Yo te pregunto entonces, si tú les has dicho a ellos que Cristo te ha salvado, que ahora tú eres una nueva criatura, que tú vas a la iglesia bíblica Dios soberano y que te congregas ahí porque predican la sana palabra, yo te pregunto, ahora tú que eres una nueva criatura y tienes la oportunidad de compartir el evangelio, ¿por qué cuando tú estás con ellos y tienes la mínima oportunidad te tomas unos tragos, te pones a bailar como antiguamente lo hacías en las fiestas? De tu boca salen palabras indebidas que contradicen lo que tú debes hablar con tu boca. ¿Cómo tú les enseñas a estas personas que verdaderamente Cristo te ha cambiado? Esas personas lo menos que van a decir es que tú tienes una vida transformada. Y te van a preguntar, Dios te salvó, ¿pero de qué? ¿De qué te salvó Dios? Si sigues en lo mismo. ¿No se supone que cuando tú vienes a Cristo eres una nueva criatura, las cosas viejas pasan y son hechas nuevas? ¿Por qué entonces te sigues deleitando en estos pecados? Y tú, en lugar de dar testimonio de una vida reformada, transformada por el Señor, al igual que la nación judía, está siendo de tropiezo para que ellos vengan a Cristo. Déjame decirte que por causa de tu mal testimonio, el nombre de Cristo puede estar siendo blasfemado en medio de tu familia también. Se están burlando de lo que tú les estás diciendo con tus labios, pero mostrándoles con tu vida. Y en este punto, mis hermanos, si alguno de nosotros lo ha hecho, no es tarde para arrepentirse. No es tarde para pedirle perdón al Señor, porque el Señor ha dicho en su palabra que aquel que ha pecado, abogado tiene ante el Padre, a Jesucristo el justo, quien nos puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los jóvenes que están aquí, me dirijo también a ustedes, aprovechando, ustedes que han ido a la iglesia, han escuchado la palabra de Dios, que dice, honra a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces has renegado de este mandamiento? ¿Cuántas veces no te has sujetado a la obediencia de tu padre y has tenido una vida completamente alejada en obediencia? En lugar de mostrar a Cristo, has mostrado lo que hay en tu corazón. ¿Eres quien dices ser o solamente lo aparentas? Esa es la gran pregunta de esta tarde, mis hermanos. ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a mostrarles al mundo? ¿Soy cristiano porque Cristo ha hecho una transformación en mi corazón? ¿O voy a seguir siendo de mal testimonio y llevando a otros, en lugar de glorificar el nombre de Cristo, a que blasfemen el nombre del Señor? Esa es la pregunta que debemos hacernos en nuestro corazón en esta tarde, mis hermanos. Y que el Señor nos ayude. Pablo, entonces, para ir concluyendo, ha preparado una confrontación a la práctica de este tipo de hombres religiosos. No solamente es de conocer intelectualmente o de memoria la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica. No te gloríes y no te confíes en lo que conoces como algo de que jactarte para mirar al que está a tu lado por encima, sino que esto te lleve más bien a enfocarte en lo que Dios ha hecho en tu vida
y te dé un corazón humilde. Recuerde que nosotros hemos recibido un gran privilegio, pero que también tenemos una enorme responsabilidad de enseñar a otros la palabra de Dios, pero que esto no te lleve a jactarte de lo que tú tienes, como si fuera tuyo, sino que tú lo recibiste por parte de Dios. Mis hermanos, recordemos que por la gracia de Dios, hoy nosotros somos parte de su pueblo. Somos llamados a una relación de pacto, tenemos las promesas de Dios a su pueblo, tenemos el privilegio de anunciar sus virtudes y de hacer discípulos a las demás personas. Pero cuando lo hagamos, mis hermanos, hagámoslo con un corazón humilde, con un corazón lleno de gozo y agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros. No somos mejores que ninguno, todos estamos en pie ante Dios solamente por su gracia y por su misericordia. Entonces nosotros debemos procurar una verdadera unidad entre nosotros mismos, no mirándonos por encima del hombro, no menospreciándonos el uno al otro, sino tratando de tener unidad en amor por lo que Cristo ha hecho por nosotros, mis hermanos. Que el Señor nos ayude entonces y que podamos poner esto por práctica en nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias al Señor? Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor amado, queremos reconocer nuestros pecados delante de ti. Queremos reconocer que en algún momento, Señor, sí hemos sido de piedra de tropiezo para otros. No hemos sido de testimonio incluso para nuestra familia, Señor, porque nos hemos dejado llevar por el engaño de nuestro corazón. Pero queremos pedirte perdón, Señor. Queremos rogarte que tú tengas misericordia, que por la gracia de Cristo puedas limpiarnos de toda maldad, Señor. Y que tú nos ayudes a partir de este momento, vivir vidas que te agradan a ti, Señor. Con el propósito de glorificarte a ti, pero también con el propósito de mostrarles a los demás que tú eres real, Señor, que tú cambias, que tú transformas. Y que tú, bendito Señor, has llegado a nuestras vidas. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Bendícenos, Padre amado, ten misericordia de nosotros y guárdanos en esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.